quitando nuestra mirada de Él, que Él es el autor y el consumador de nuestras vidas. Y de Él dependemos 100%. Quiero que tome su Biblia esta tarde. Tome su Biblia. Y vamos al libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 10, vamos a estar leyendo unos versículos 10, 19, 20, 21 y 22. Es maravilloso nuestro Dios. Hebreos 10, 19, 20, 21 y 22. Vamos a pedirle al Señor que nos use en su misericordia, que nos use con el espíritu que le daba a los profetas. No es el espíritu de los profetas de hoy, Dice el Señor que te va a bendecir, dice el Señor que te va a dar esto. No, el espíritu de los profetas en el Antiguo Testamento era otra cosa. Porque el espíritu de profecía venía sobre los profetas, que eran hombres consagrados y llamados por el Señor con osadía y con valentía para pararse enfrente de quien fuese. Y la mayoría de los libros proféticos de la Biblia tiene que ver con una exhortación al pecado del hombre. La mayoría. En muy pocos casos Dios dio algunas direcciones de guía, de bendición, de conquista, pero en la mayoría de casos era siempre de exhortación por haberse apartado del Señor. Y ese es el espíritu del profeta, ese es el espíritu de la profecía. No lo que hoy vienen profetas y nos dicen, el Señor te va a dar casa, el Señor te va a dar carro. O sea, para eso usted no necesita profecía, usted necesita trabajar y ir a hacer un préstamo. Lo tienen aunque los impíos el materialismo. Nosotros necesitamos corrección de Dios. Si Dios no nos corrige, entonces nosotros vamos a naufragar en la vida. Por eso el tema de esta tarde le he titulado Una buena conciencia o náufragos en la vida. Porque no es cuestión de tener una iglesia y tener una religión, que es lo que más mencionamos nosotros en los altares. Y que es lo que proclamamos siempre, somos diferentes porque no tenemos religión. Pero en la práctica a veces somos más religiosos que los cristianos, que los mundanos. Entonces necesitamos que Dios nos corrija con su palabra. Dice la palabra del Señor. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es importante entender el contexto de la palabra. Dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esto de la libertad es un gran problema para los seres humanos y para nosotros los cristianos, porque copiamos mucho del mundo. Hoy en el mundo se habla de libertad y no es libertad, es un libertinaje basado en valores de lo que el mundo exige. Y no importa si voy a pasar sobre alguien más, pero yo quiero que me den lo que yo quiero. Entonces la libertad llega hasta donde terminan donde inician los derechos del otro individuo. ¿Sí? Si nosotros pasamos de ahí, entonces nosotros transgredimos, ya no tenemos una libertad. Es un libertinaje que está haciendo mal a la otra persona. Luego dice para entrar al lugar santísimo.
sea, esto nos da la connotación de que el cristiano, calibrado por el Espíritu Santo de Dios, no pierde la noción de lo que es puro, santo, con lo que es inmundo, con lo que no tiene nada que ver con Dios. Eso identifica el lugar santísimo. Y el boleto de entrada es la sangre de Cristo. No son nuestros sacrificios o lo que nosotros podamos conquistar con nuestras manos, es a través de la sangre de Cristo. O sea, Él pagó el precio, Él da el boleto para entrar ahí y Él da las exigencias y las recomendaciones para que podamos entrar. Ahora dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, siendo que no había relación del hombre, hasta Cristo no había relación del hombre con Dios. O sea, aparte del pueblo de Israel, que por tiempos esporáneos tenían manifestación de Dios algunos hombres, y más que todo el ministerio profético, y son los que recibían de Dios por cierto tiempo, aunque nosotros tenemos encuadernada, canonizada la Biblia, pero entre un libro y otro pasaron cientos y cientos de años. O sea, no sucedió así con una secuencia. No, eso quiere decir que entre una generación y otra pudieron pasar 300 años, 400 años. Y en ese lapso de tiempo, ese pueblo pudo hacer lo que quiso. Se apartó de Dios, se desvió de Dios, Dios no estaba. Y todo eso lo hemos visto muchas veces. Entonces, ¿por qué? Porque el hombre se volvía un transgresor, y donde hay transgresión, la transgresión quiere decir el hombre que vive en libertinaje y quiere vivir como viven todos los seres humanos. Entonces transgrede y se vuelve enemigo de Dios. Y ya no hay más relación con Dios. Sí hay cultos, sí siguen las iglesias, sí siguen, nos podemos seguir reuniendo, pero la Biblia demuestra que en muchos tiempos de esto Dios no estuvo con Israel. Y de seguro nos puede pasar a nosotros también, de hacer muchas cosas y Dios no está con nosotros. Podemos tener un asentamiento mental como cristianos, y tengo una iglesia y voy acá, hoy tuve culto y canté, hoy dancé, pero a lo mejor Dios no está. Pero Él abrió el velo, el camino, nos abrió a través del velo. Esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. El gran sacerdote, que también es llamado sumo sacerdote, es Cristo Jesús. Israel se identificó por estar asentado en un sacerdocio humano. Hasta el día de hoy hay una religión, bueno, muchas religiones que practican todavía el sacerdocio, son los líderes espirituales que guían a este tipo de religiones, pero es muy difícil poder guiar, porque el hombre hizo de todo para poder quedar bien delante de un hombre. Entonces está el confeccionario y la gente viene y se confesa delante de otro hombre, pero ¿y este hombre cómo sabe de verdad que la otra persona está confesando sinceramente su pecado? Es una práctica religiosa que pensaban, ve y confiesa y tú ya eres libre. Pero hoy el sacerdote que nosotros tenemos no es humano, es Dios mismo, es Jesús. Lo sabe todo y lo conoce todo. No lo puedo engañar, no le puedo mentir, no puedo fingir. Porque cuando finjo, me hago mal yo mismo, me daño yo mismo, porque Él ya lo sabe. Tenemos ese sumo sacerdote. Acerquémonos, dice el escritor de los Hebreos, acerquémonos a Él con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, convencido de tu fe, purificados los corazones. Un proceso de transformación donde todos los hábitos pecaminosos y mundanos se van eliminando y se van cultivando hábitos espirituales
que dependen, que tienen todo su asentamiento en la palabra de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia, acá entra en juego ya la conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Leamos el 23. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Lo que profesamos, nuestra fe, nuestra certeza de la eternidad, porque fiel es el que prometió. Señor, te damos gracias esta tarde. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos hables, que nos ministres con tu palabra. Lo mejor, Señor, como tú lo sabes hacer. Y que esta tarde, Señor, podamos atenderte y podamos salir con un consejo en nuestro corazón. Queremos darle el tiempo, Señor, a tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo cuando se dirige un culto. Todo, desde que inicia hasta el final es un tiempo de Dios, un tiempo bendecido. Pero este es el de Él porque Él habla, ¿no? Ya nosotros hablamos demasiado. Lo hablamos cantando, lo hablamos, bueno, tanta cosa. Pero hoy viene Dios y nos va a hablar a través de mí. Que soy un pastor, soy un hombre, pero soy un ministro del Señor. Y Dios quiere usarme hoy a mí. En otra oportunidad Él quiso usar un burro. Y dice que si nosotros nos callamos, Él puede usar las piedras, lo que sea, para poder transmitir su voz. Entonces este es un tiempo de Dios. No hay un tiempo, este es mejor, este es otro, no. Este debería ser el tiempo de aprovechar bien, porque es donde Dios nos va a hablar. Estábamos en casa viendo un programa con un sociólogo muy famoso, de repente lo siguen y lo han visto, es un japonés colombiano. Y él estaba hablando porque le hicieron la pregunta. Y dice, ¿cómo podemos, obtener la felicidad? Y él entonces sacó, dijo, para mí, dijo él, es bien importante que el ser humano aprenda a convivir con los dos conceptos, dice, felicidad y tristeza. Entonces, si él habló de una joven que tenía problemas porque lo que le llamamos hoy depresión. Y cuando comenzó a ir a la terapia, entonces su terapista le dijo, terapéutico le dijo, debes recibir no solo la alegría, porque ¿qué haces cuando te viene la tristeza? Y bueno, ella dice, salgo con mis amigas y vamos a la fiesta, y nos alegramos y todo esto. Dice, entonces le dice, estás haciendo mal, tú tienes que recibir a la tristeza también. Porque estás combatiendo mal, entonces tienes que recibir a la tristeza, tienes que darle tiempo. Y cuando te venga la tristeza, no busques ir a alegrarte, recíbela, atiéndela y luego despáchala. Entonces ella aprendió, y cuando las amigas le llamaban, le decían, vamos a salir, decía, hoy no puedo, porque tengo visita. Dice, visita. ¿Quién es? Me ha visitado la tristeza. Entonces ella, fíjense que esto es bíblico. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Hay cristianos que luchan por no tener problemas, por no enfermarse, y cuando todo eso les llega, les causa un trauma, porque no han entendido que la felicidad misma está en convivir aún en los momentos difíciles de la vida. Y le dijo, si tú rechazas la tristeza, dice, va a venir con mayor fuerza y te va a visitar más a menudo. Por eso es que la gente va en depresión, porque quiere evitarla. Ahora, cuando tú la atiendes, el tiempo que viene, la despachas, ella va a venir con menos frecuencia, porque tú estás aprendiendo a convivir. Y no es que se va a solucionar todo, no, tú vas a comenzar a alimentar un espíritu de felicidad aún en medio de los problemas. Entonces es importante que nosotros consideremos siempre todos los tiempos de Dios en nuestra vida. Saber que Él dijo, nunca te voy a dejar y nunca te voy a desamparar.
Y no importa lo que estemos pasando. Yo no soy tan amigo de la frase de las personas que pasan acá al altar y dicen, ¿cuántos están alegres, hermano? Esa pregunta no se debería de hacer en los púlpitos. Porque no todos vienen alegres. Hay gente que viene con problemas, hay gente que viene con varios síntomas. ¿Y qué vamos a hacer? No todos tenemos la capacidad de convivir con la tristeza o los problemas. Hay quienes están en el proceso. Entonces, a veces, diga que sí, hermano, diga que sí. No puede decir. Se molestan a veces. Porque ellos quisieran que les dijeran, ¿quién está triste? Amén. Generalmente yo siempre digo, ¿cómo están, hermano? Y usted exprese lo que quieran. Yo estoy mal, pastor, gloria a Dios. Ya va a salir de ahí. Ya va a pasar de ahí. Entonces Dios es bueno, Dios es maravilloso. Él ha hecho, Dios, hermanos, bueno, por eso nos creó. Porque Él quiere y lo sigue haciendo, glorificarse en su criatura. La Biblia nos enseña, Él es el buen padre. Él creó todo un universo, hermanos, simple y sencillamente para ponernos a nosotros ahí como corona de la creación. Ahora que el diablo vino y engañó a su criatura, y por haber engañado entró el pecado, entró la maldad en el hombre, y hoy tenemos una lucha constante con las dos naturalezas. Pero eso no quita de que la promesa de Dios y que el plan original de Dios era que nosotros vivamos como corona de su creación y que podamos recibir todos los beneficios de Él. O sea, garantía, seguridad, cuidado, atención. Las cosas que el hombre necesita desde que nace, porque el niño desde que nace llora. No es verdad que el doctor le pega cuando nace. El niño suelta un grito porque salió de su comodidad, y cuando viene, los niños lloran porque necesitan saber quién le va a alimentar y quién lo va a cuidar. Tanto así que cuando lo ponen en los brazos de la madre, el niño deja de llorar. Y luego cuando tiene hambre, suelta el grito, le pone la teta y el niño dice, oh, acá hay quien me va. Deja de llorar. Por eso son apegados a su mamá. Ahora, esa es la figura de Dios con su iglesia. Él es el buen padre, ¿eh? Porque las madres han recibido del buen padre, no de la buena madre. Entonces, Él es el que nos ha prometido, hermanos, protección y cuidado. Pero fuera de Él nosotros no somos nada. Estas son las garantías de Dios. El problema es que nosotros hacemos fatiga o tenemos dificultad para poder aferrarnos a Dios. O sea, nuestra crisis, tanto espiritual como en todas las áreas de nuestra vida, tiene que ver porque hago fatiga a aferrarme a Dios. Tenemos problemas en la entrega a Dios. No es verdad que estamos entregados a Dios 100%. Lo demostramos con los hechos de nuestra vida a cada momento. Acá adentro, en la iglesia, afuera, cuando nos vamos, cuando dejamos de venir por las cosas que nos pasan, demostramos, nosotros dejamos rastros por donde quiera que vamos, que nosotros no estamos entregados a Dios, como Él lo dijo en Lucas, aquel que no lo deje todo por mí no puede ser mi discípulo, no puede venir detrás de mí. La entrega tiene que ver con seguir al Señor, convertirse en un discípulo del Señor. Donde va el Señor, ahí va el discípulo. Seguirlo donde quiera que Él vaya. Nosotros no estamos en grado de eso. Si encontramos un buen aposento donde quedarnos, ahí nos quedamos para pasar la noche. Acá vamos a pasar la noche, pero ya nos gustó, es que es calentito, hay comida, está todo tranquilo. Voy a pasar la segunda noche y Dios ya se fue. Jesús siguió su camino. Pero nosotros nos quedamos ahí. Entonces, ¿de qué les quiero hablar, hermanos? De que Dios creó al hombre y lo puso como la corona de su creación. Y el hombre es dueño de todo lo que Dios ha creado.
Otra cosa que estaba diciendo este sociólogo es, porque le preguntaron con respecto a la educación de este tiempo, y él dijo, me encanta la educación de este tiempo. Dice, no, hoy no tenemos una mala educación, es mejor, dijo él, que nuestros tiempos. Porque en nuestros tiempos, dice, nosotros nos obligaban a hacerlo y teníamos una sola opción. Hoy los jóvenes dicen tienen más problemas porque tienen varias opciones. Y cuando lo trasladamos a la iglesia, ser cristiano hace 30 años era un poquito más fácil entonces. No habían tantas opciones. Usted no podía cambiarse de iglesia porque el pastor de la otra iglesia lo votaba. No, acá no venga. ¿Por qué anda acá? De seguro no hay problemas. Llamaba al otro pastor. Si era capaz, lo agarraba y se lo llevaba a él. Entonces la gente no tenía opciones de cambiarse de iglesia. Hoy ser cristiano es muy difícil porque tenemos muchas opciones. Medio sacamos la nariz del potrero y vemos los hermanos cómo se comportan de las otras congregaciones y ya a nosotros se nos pega. No, es que la hierba está verde. Por eso voy a hablar de la conciencia, porque depende depende como yo veo, depende como yo entiendo, depende de mi punto de vista. A las vacas les pusieron lentes verdes para decirles que la hierba estaba verde y ellas se la comieron toda pensando que estaba verde. Entonces, como hay muchas opciones, nosotros tenemos dificultad para ser buenos cristianos hoy. De seguro, durante vaya introduciéndome en la predicación, muchos de ustedes no van a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo. Y ya el diablo dice, bueno, hay que aprovechar, ¿no? Y va metiendo antena y dice, cámbiate. Fíjate que allá no hablan de lo que este pastor habla. Allá no prohíben lo que este pastor prohíbe. Y entonces ya voy valorando una posible salida. Según lo que yo necesito, no según mis principios morales de vida, que es de lo cual rige la conciencia del hombre. Entonces la conciencia es parte de nuestras facultades internas dadas por Dios. Desde que el ser humano nace, ya nace con la conciencia, con un sentido interno fundamental de testimonio de las normas y valores que reconocemos a través de bien o mal. El ser humano desde que nace, ya Dios le pone en su ser esta conciencia para que pueda entender lo bueno y lo malo. Sea cristiano o no sea cristiano. Ahora, el haber recibido al Señor endereza nuestra conciencia, pero el alejarnos del Señor tuerce nuestra conciencia. Pero eso no quiere decir que el hombre no es dueño de su conciencia. Entonces, generalmente, solo para que veamos cómo funciona la conciencia en todos los seres humanos, generalmente cuando evangelizamos, hay personas que dicen, no, por favor a mí no hable, yo no creo en Dios. Por ende no creo en la eternidad, tampoco creo en un juicio ni en el infierno. Pero estas personas que declaran eso, también declaran, hago todo lo posible y le garantizo y le aseguro que yo no me meto con nadie. Y que hago todo lo posible para hacerle bien al prójimo. Ahora la pregunta es, si no existe un juicio y no existe un infierno y no existe una vida eterna, ¿por qué tratas la manera de hacer bien al otro? Vive como quieras. Pero aún el ateo trata la manera, siempre le va a decir eso, trato la manera de hacerle bien, lucho por hacerle bien a los demás. ¿Para qué? Si nadie te va a premiar por eso. Si tú dices que no existe vida eterna, no existe juicio, no existe infierno, mata a quien sea y haz lo que quiera. Pero no.
Porque Dios la puso en el hombre. Dios la puso en el hombre. Y lo vamos a ir viendo porque Pablo mismo lo dice, que aún los gentiles practican la buena conciencia por lo que tienen escrito en sus corazones. Porque desde que nace el ser humano, nace con esto, ya puesto por Dios, la distinción del bien y el mal. Y el hombre debe ser consciente de todo esto. Entonces, la conciencia opera como juez o como legislador en nuestra vida. En el sentido bíblico, la conciencia sirve como un testimonio de lo que ya sabemos. Ojo con esto. Si la conciencia opera como juez o legislador, hermanos, en el sentido bíblico la conciencia sirve como un testimonio de lo que ya sabemos. O sea, mi autodominio o mi disciplina cristiana depende de lo que yo sé, de mí y de quien yo adoro. Entonces tiene que ver con mi identidad y tiene que ver con lo que hago. La conciencia del hombre. Pero si tiene que ver con lo que yo sé, entonces ese es el gran problema. Porque si yo le entregué mi vida al Señor y Él me cambió, y Él me habla de renovarme y de dejar el hombre viejo y alistar el hombre nuevo y de sacar todo lo viciado, lo malvado de lo que yo viví y añadir todos los principios de su libro, de su moral a mi vida. Si Dios lo dice, eso es lo que Dios hizo cuando me entregué al Señor. Entonces, cuando yo no hago esto, yo transgredo. O sea, peco. Y cuando el hombre peca, pues ya entra en dificultad. Vea lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 14. Vámonos viendo ahí. 14 y 15. ¿Qué nos dice Romanos? Vamos a ver. No aparece todavía. 2:14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, no tenían ley los gentiles que éramos nosotros. Hoy lo podemos ver en la iglesia. Hay gente, hay personas no cristianas que son mejores que nosotros. ¿Por qué? Porque ya tienen una ley en su corazón. Dice, los gentiles hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Cuando se habla, por ejemplo, de la conciencia, y esto relaciona mucho con el libre albedrío, que cuando hablamos del libre albedrío del ser humano, por ejemplo, hay una cantidad de filósofos que niegan que existe el albedrío, lógicamente que ellos no son cristianos. Pero entra en función el libre albedrío, que tiene que ver mucho con la conciencia del hombre. El hombre es libre hasta donde te rige lo que tú sabes que es bueno. Cuando ya lo haces, tú transgredes. Entonces, la vez pasada les decía, si un león siente hambre y un humano pasa por ahí, él se le va al asalto, lo despedaza y se lo come. Hay que llamar a los carabinieri para que vengan a apresar a ese león, lo lleven a un tribunal, le hagan juicio y lo metan preso, que le den, hermanos, que le den el de por vida, el gástolo. ¿Alguna vez ha participado en un juicio donde se está sentenciando a un animal? No, porque es animal, porque el animal no razona, porque el animal funciona por instinto. Y si él tiene hambre, mata y come, roba. Es un animal sin razón.
Ojo, porque cuando el cristiano transgrede, su mente sufre un cambio y se vuelve un animal. Soy capaz de pasar sobre quien sea, soy capaz de levantarle un chisme a quien sea, levantarle un falso testimonio a alguien. Soy capaz de vivir como me da la gana sin que me importe a mí, porque perdí la razón. Pero la iglesia del Señor no es de gente que no razona, no es de personas que no tienen principio, que no conocen los valores cristianos, morales y espirituales que Dios ha establecido. Pues yo me dirijo a todos, porque la mayoría de predicadores acá vienen solo a decirle a los jóvenes, no, es que para enderezar a los jóvenes hay que enderezar a los viejos. Porque el joven no se pierde por solo, se pierde porque desde casa hay algo que no va. Y no aprenden cosas malas en la iglesia, entre ellos jóvenes, aprenden cosas malas porque hay viejos haciendo ya cosas malas. Entonces todos necesitamos, hermanos, enderezarnos un poco, ¿no? Versículo 15, ¿qué dice? Ahora, terminando la frase del león, ¿no? No lo pueden enjuiciar por eso, porque él no razona, él va por instinto. Ahora, el ser humano, usted dice, no, tuve hambre, lo maté y me lo comí. Como la hermana que me dijo, pastor, yo necesito que antes se vivía mucho en Postoleto. Usted tiene su casa, gloria a Dios, pero antes había un montón de hermanos viviendo en Postoleto. Y la hermana me dijo, hable con ella porque se está comiendo mi comida. Yo dejo mi comidita lista. Cuando regreso de la iglesia, ya voy a cenar. Y ella ya llegó primero y se la comió. Y cuando le pregunto que por qué se la come, dice que el Espíritu Santo le dijo que se la comiera. Eso de atribuirle al Espíritu Santo, ese mundo superficial en el cual los cristianos se meten, sin principios y sin valores. Atribuimos a un movimiento al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo es Dios, es Jesús, y nos dejó valores y nos guía a la verdad, no actúa alocadamente sin razón. Si Dios nos quiere cuerdo, ellos también actúan con cordura. Pero ella decía que el Espíritu Santo le guiaba de ninguna manera. Entonces, cuando nosotros transgredimos, no podemos excusarnos de decir, no sé, es que fíjese que no me quedó tiempo de comprar el billete y así me subí al bus y que el Señor me cuide. Si usted actúa así, yo siempre oro, Señor, el que no pague billete, envíale los billeteros. Que enderézalo. Necesita corrección, necesita respetar las leyes humanas. Si no respetamos las leyes humanas, ¿cómo vamos a respetar las leyes divinas de Dios? Entonces las personas que van perdiendo, hermano, que su conciencia se va cicatrizando, van perdiendo la noción de lo espiritual. A eso quiero llegar. Y entonces cuando se pierde la noción de lo espiritual, comenzamos no a vivir por los valores de nuestra conciencia, sino a naufragar en la vida, a la deriva, como una barca. Y el peor engaño es pensar que soy evangélico y soy de los buenos. Porque hago cosas, porque uso mística y uso fetiches en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Pretendemos hacer cosas para que se den cuenta que Dios está conmigo. Y no necesitamos eso, porque hay otras evidencias para entender que Dios está con uno o no está con uno. No necesito hacer nada yo. No. Si usted viene a esta iglesia y cree que este pastor que haga musaraña, acá está, por ahí va. No. Yo no necesito eso para demostrarle de que Dios está acá. Y usted tiene su experiencia con Dios en base a la palabra que recibe, y después viene y dice, pastor, usted predicó en eso y me sucedió a mí. Esa es la evidencia de que la palabra de Dios es poderosa y de que Dios está acá. Entonces no necesitamos tanta cuestión, no necesitamos esa mística enfermiza que se le atribuimos al Espíritu cuando no es del Espíritu. Dice el 15, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. ¿Quién se las metió en el corazón? Ahora, ¿por qué le estoy haciendo leer esto?
Porque cuando Jesús se enfrenta a los de su pueblo, Él les dice: los gentiles no son hijos de Abraham, no son mi pueblo todavía. Pero ellos ya tienen escrito en sus corazones, dando testimonio, su conciencia. Hay personas que son acusados y van a los tribunales a juicio, y ellos van tan tranquilos, tan seguros, se sientan y dicen: ¿no tienes miedo? No, ¿por qué? Porque no he hecho nada. Y si no has hecho nada, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué la gente vive con miedo? Ay, el diablo, ay, el infierno, ay, la ciguanaba, ay, qué miedo, ay, me asustó. ¿Por qué vive con miedo? Algo debe. Mamá le dijo: escóndase, que ahí vienen matando las prostitutas. Qué tonto, ¿no? ¿Qué ve que soy prostituta? Por si acaso, mamá le dijo. Algo le había visto el hijo, ¿no? Y por si acaso, mamá. El que nada debe, nada teme. Dice que el justo permanece echado ahí como un león. Mas el que la debe, hermano, anda desesperado y anda con miedo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que andar con miedo? Si la conciencia da testimonio. Los pastores que tratamos la manera de resolver un montón de conflictos en la iglesia, la gente viene a hablar: no, es que yo no tengo la culpa, no, es que a mí me metieron, no, es que acá, y están matando su gato adelante, como se dice. Tratando la manera de ir primero a hablar para que tenga más valor lo que va a decir. No, que vaya quien vaya, después vengo, yo no debo nada. La conciencia. ¿No es verdad que cuando uno debe algo y está a punto de ser descubierto, le entra un nerviosismo, ¿no? Y tiembla y está todo ahí. Que quiere escaparse, como ¿verdad que la debe? No. Cuando tienes en paz tu conciencia, o sea, tú no tienes ningún temor. Dicen que va a caer un rayo, que caiga. Hoy te vas a morir, máteme. Todo lo que pueda venir cuando se tiene una buena conciencia. Entonces dice: y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces siempre hemos hablado que la conciencia es el testigo fiel que no se quedará callado nunca, dirá siempre la verdad. Sea esto bueno o sea esto malo. Y usted va delante de los hombres: yo no hice nada, yo no hice nada. Ok, pero te vas de ahí y tu conciencia dice: eres un malvado, ¿no? Sí que eres malo, ¿no? ¿Para qué lo hiciste? ¿No ves cómo está sufriendo la persona? ¿Y qué le queda a ese individuo? Si es que todavía no tiene bien cauterizada la conciencia, a llorar por allá. Porque su conciencia le martilla, le acusa. Entonces le dije al inicio que se convierte, la conciencia se convierte en un fiscal, ¿verdad? Para podernos acusar o defender. La conciencia también se define como la parte psíquica humana que provoca angustia mental y sufrimiento de culpa cuando la violamos. ¿Cuántos se sienten culpables en este momento? Nadie, ¿verdad? Bueno, según vaya entrando, a lo mejor. Sí, porque tener tranquila la conciencia no significa tener buena conciencia. Porque yo la puedo tener tranquila en base a mi concepto que yo tengo de la conciencia. Entonces cuando escucha,
cosa y dice, no, no es para tanto, no hay que ser fanático uno. Claro, te defiendes porque desconoces en sí que has violado un principio. Y ese es el gran problema de nosotros, ¿no? La palabra sunedesis, que viene del griego, que significa, conciencia significa alerta moral o conciencia moral. Reacciona cuando los pensamientos y las palabras de uno se ajustan o se desajustan en una norma de lo que está bien o de lo que está mal. Ahí se activa. Entonces la conciencia es como un sistema de alarma en un edificio. ¿Sabían ustedes que los edificios tienen su sistema de alarma antiincendio, no? ¿Ha visto esas cositas en los supermercados como sombreritos que están ahí? Ahí es prohibido fumar, porque estas alarmas detectan el humo. El humo es señal que hay un incendio, y cuando ellos detectan el humo, se activa una alarma y automáticamente, no solo eso, sino que se activan todos los grifos y comienza a caer agua, aparte de los bomberos que van a llegar y la policía y todo. Esa es la señal que han detectado algo. Entonces la conciencia es como ese sistema de alarma, ahí está. El problema es que hay que ver si le dan mantenimiento, ¿no? Porque yo puedo tener un sistema de alarma, para ver hasta dónde debo llegar. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pero ¿y si no le da un mantenimiento? En este tiempo de verano, de invierno, es lindo venir a la iglesia y encontrar un lugar donde esté calentito, ¿no? Bueno, tenemos 5 caldayas en función acá. Y si gusta le muestro mi teléfono, porque yo tengo acá la vereta que me llama todos los santos días para darle mantenimiento a las caldayas, para que usted venga y esté todo calentito y bien. Si no se le da mantenimiento, vamos sin dificultad. Ya la del comedor está toda desarmada ahorita, ahí están dando. Se le hizo mantenimiento el año pasado, si no se le da mantenimiento, no solamente de limpieza o manutención, ¿cómo se llama acá? Sino también de ver qué piezas hay que ir cambiando o a veces eliminarlas para que todo el sistema funcione. Entonces, si a un sistema no se le da mantenimiento, entonces no va a activar la alarma, el sensor no parte. Y cuando sentimos, ay, es que no venía buscando esto, es que no venía buscando eso. Yo no vengo a la iglesia para pecar. Sabemos que no se viene a la iglesia para pecar. Pero como desconocemos algunos principios, ¿sabían que hablando del adulterio, la Biblia dice que Satanás te elige? Satanás elige a los simples, a la gente devota que viene a buscar. Por eso es que no es que yo vengo, es que Él te elige para hacerte la vida cuadrito. Y si no estamos nosotros, hermanos, con las antenas parabólicas bien paradas para detectar en ese equilibrio espiritual, entonces nosotros vamos a caer. Es que me enamoré. Y te enamoras del chinchulín garrapatoso, pulgoso, piojoso. Y vamos a orar al Señor. ¿Pero para qué vas a orar al Señor? Si es una persona que no se ajusta a lo de Dios. Ese es como el que va a pescar al mundo y la trae para que se convierta. Y va a llevar su cruz para toda la vida. Porque no es compatible. Por eso el Señor lo prohibió. Con los de tu fe. Con los de tu fe. Al menos vas a tener guerra, pero guerra santa. Ama a Dios. De repente no va a ser un profesional, no tiene vehículo, no tiene nada, te llevó a vivir por ahí afitando, pero ama a Dios. Y el día que tengan crisis, van a ir a Dios para solucionarlas. Pero si buscas físico y buscas otra cosa, ahí se transgrede y las cosas van mal.
Entonces, la conciencia del hombre corresponde a la naturaleza humana creada por Dios y le permite saber lo que Dios justifica y lo que Dios condena. O sea, nuestra conciencia de cristianos, ya restaurada por el Señor, hermanos, y llena de valores y de principios de la palabra de Dios, nuestra conciencia ya nos permite saber lo que Dios justifica y lo que Dios condena. Pero tenemos problemas para eso. ¿Qué es lo que Dios justifica y qué es lo que Dios condena? Si dice que nuestra conciencia está en grado, entonces la conciencia se identifica con la identidad. ¿Quién eres? Y vamos acá, ¿quién eres? Pastores, líderes, adultos, padres, jóvenes. Este no es un club. Esta es la iglesia de Cristo. ¿Por qué no nos vestimos como lo que somos? ¿Por qué no vivimos como lo que somos? ¿Quién eres? Hijo de Dios. Diferente al mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. No. No es la vitrina la que me comanda a mí con el vestido que está ahí en mis principios. El problema de la conciencia, cuando la conciencia se va, hermanos, cicatrizando y se va apagando, nosotros nos volvemos náufragos, sin Dios, sin dirección. Pablo muestra eso, siendo que él tuvo una experiencia de náufrago en alta mar. Y lo difícil que es estar a punto de perder la vida sin dirección y sin nada. ¿Quién te salve? Pues así vive el hombre cuando transgrede los principios de Dios. Cuando no tienen conciencia, que la tienen hasta los impíos. O sea, usted va a una iglesia católica y usted va toda escotada, las señoritas, no la dejan entrar. Por naturaleza lo saben, no por lo espíritu. Por naturaleza lo saben que ese es un lugar sagrado para ellos. Cuanto más debería de ser nuestra casa, la casa de Dios, el templo. Estoy viendo jóvenes venir todos mal vestidos y ajustados a la iglesia. Estoy viendo jóvenes terminar el culto, sacarse el uniforme. ¿A qué el uniforme si ya tienes tu pantalón metido en el bolso para irte a cambiar al baño? Pero no son solo culpables ellos, los padres, porque ellos saben y los ven. Y creen que nosotros los pastores no nos damos cuenta. Sí nos damos cuenta. Y tenemos que decírselos. Si no despertamos o ajustamos nuestra conciencia a la voluntad de Dios, pues vamos a ser arrastrados todos. Y esta iglesia nació con principios ajustada a la palabra de Dios. Amadas hermanas y jovencitas, esta iglesia no es para pantalones. Ni ropa ajustada. Porque de repente usted no tiene la intención de pecar, pero acá también vienen pecadores y viene gente que está luchando con su naturaleza espiritual. ¿Por qué creen que yo me siento allá en la parte de atrás en algunos cultos? Porque de ahí observo todo. Yo he visto hombres durante esa hora estar viéndolas así. Pero no tiene culpa solo el pobre, que ya está en dificultad, sino el que pretende ser santo y no sabe quién es, porque no ha aprendido ni a vestirse. Pregunto, ¿cómo está su conciencia? El afectar una sociedad, el cambiar un mundo, es un trabajo en conjunto. El apóstol Juan habla en el capítulo 2 y antes de exhortar duramente al pueblo y decir que la amistad con el mundo es en amistad
va contra Dios y que no anden detrás de todo ese sistema. Antes de decir eso, el apóstol Juan escribe y dice: les escribo a ustedes padres, les escribo a ustedes hijos, les escribo a ustedes jóvenes. ¿O ven sus pastores andar mal vestidos acá? ¿O ven sus pastoras que vienen todas escotadas y mal vestidas y empantalonadas acá? No, al menos yo no las he visto. Aunque así la conocí la mía, Pero nos cambió el evangelio y renovó nuestra mente el evangelio y nos dio identidad. Un cantautor mundano decía: yo soy quien soy y no me parezco a nadie. O sea, ¿qué me importa lo que el mundo diga? Yo no tengo ningún compromiso con el mundo. Yo no tengo ningún compromiso con la era social, con el sistema de vida que lo recomienda Pablo a los romanos. No os conforméis a este sistema de vida. Nosotros salimos por las calles y somos diferentes y vamos a plasmar una vida de cristianos, de hijos de Dios. Y habla nuestra vestidura, habla nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Todo en conjunto habla. Y no me venga a decir que es más importante lo espiritual que lo de afuera. Porque del momento que el alma comienza a entrar en un proceso de santificación, invade todo el ser del hombre y el cambiamiento interno viene impulsado a externamente. Y entonces mi vivencia da testimonio de lo que es mi conciencia. Mi conciencia que pone en práctica los valores de Dios. Ese soy. Anticuado, retrasado, se quedó 40 años atrás, no importa, tiene más de miles y miles de años esta palabra que fue dictada y somos anticuarios. ¿Y cómo hace? Eso es lo que Dios dictó y no la ha modernizado. Se identifica con quién soy. Y eso tiene que ver, le dije, con el conocimiento que yo tengo primero de mí mismo. José Zúñiga ya no es el joven PH o el joven mafia, como me llamaban. Ya no es el payaso del pueblo que contaba chistes, acarretadas de todos colores. Ya no soy. Dejé de serlo cuando el Señor llegó a mi vida. Me adiestraron para cambiar, aunque externamente, y hacer lo que yo no quería hacer, pero lo fui entendiendo a través de un proceso de sometimiento a Dios y a su palabra. Y eso trajo renovación en mi mente. Eso trajo cambios, porque comencé a entender quién soy, quién soy, quién soy, quién soy. Hijo de Dios, hijo de Dios, hijo de Dios. Compáreme con uno del mundo. Debemos ser diferentes, hermano. Y tenemos una tarea, todos. No se puede cambiar, le dije, una sociedad. No se puede implantar el reino de Dios en los corazones si no comienza por casa. Lo estoy predicando ya desde hace unos domingos. El evangelio comienza por casa. Somos responsables todos. Ay, que mi hijo solo el celular pasa. ¿Para qué se lo compró? ¿Por qué no se lo quita? Ay, pastor, es que cuando se lo quito, ¿y qué? Ay, se lo doy después cuando ya cambiaste. No, que se lo compre cuando trabaje. Quien no quiere vivir, hermano, respetando reglas, pues entonces cuando se haga su vida, que haga lo que quiera. Lo mismo es Dios. ¿Quieres vivir tu vida?
Si un día quieres regresar, yo estoy siempre acá. La conciencia reacciona cuando las acciones, pensamientos y palabras de uno se ajustan, le dije, o no, o se desajustan a las normas. La conciencia del hombre corresponde a la naturaleza humana creada por Dios y le permite saber lo que Dios justifica y lo que Él condena. Y tiene que ver con la identidad. Cuando muestra la conciencia que está bien, que está funcionando bien, es que nos examina, hermanos, a lo más profundo de quién en realidad nosotros somos, a través de nuestros pensamientos y a través de nuestros sentimientos. Así nos examina la conciencia, a través de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, por profundos que sean. Todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con quiénes somos nosotros. Ay, que no sé lo que me pasó y me discutí ahí con la otra joven. Dice, no sé, el diablo. No tiene. Hay cosas en las que no tiene nada que ver el diablo. Es un desajuste nuestro. Si yo me volví un delincuente, no tuvieron nada que ver mis padres, porque mis padres me educaron para lo bueno, me dieron palos para eso. Y ya siendo hombre, cuando salía, mi mamá siempre nos decía, acuérdate que existe el infierno, Yo me perdí porque yo quise, porque yo seguí otro consejo, porque yo elegí otro tipo de persona. Pero no es porque no sabía. Entonces, es igual, mis hermanos, esta conciencia que nos identifica con lo que nosotros somos, pensamos y lo manifestamos, porque se manifiesta, lo manifiesta. ¿Sabían ustedes que el diablo no tiene ninguna potestad sobre los hijos de Cristo? Ninguna potestad. Los grandes hombres de Dios se pararon en los coliseos, en los calabozos, donde sea se pararon, porque el diablo no tiene ninguna potestad. Pablo le dijo a los gobernantes, soy tan libre, excepto de las cadenas. Porque el diablo no tiene ninguna potestad. ¿Y quién le da potestad al diablo? Mi concupiscencia, mis deseos escondidos, mis pasiones escondidas. La manera para que ataque el diablo es cuando él descubre lo profundo que hay ahí, que viene a la luz. No es porque él tiene la capacidad de entrar, sino que mi conciencia los tira a la luz y acciono. Y esto te gusta. Si usted va a la playa y se pone sus lentes oscuros, a lo más grande que sea la rueda. No, y no le dé risa, es la realidad. Es la realidad de la mayoría de hombres. Y ahí hay solo mujeres tostándose y desnudas y feas no son. Y deseos carnales no faltan. ¿Y para qué fui ahí? Entonces veo. ¿Y qué es lo que me hace ver? Mi conciencia. Lo que está dentro, mi deseo. Y Satanás, que descubre qué es lo que te gusta, qué es lo que te atrae, y ahí te da cuerda. Por eso la gente salta de iglesia en iglesia, porque cuando hay corrección, cuando hay educación, no nos gusta. Vayámonos donde nadie nos dice nada. Dios lo que quiere es tu corazón. No, Señor. Que el Dios de paso santifique todo por completo, el espíritu, el alma y el cuerpo, que sean intachables, irreprensibles, para que te vayas en el rapto con el Señor. Si no, haces bien a pegarte a los incrédulos que no creen en la eternidad, porque ¿para qué me dieron tiempo de predicar a mí, hermano? Entonces la conciencia nos puede guiar hacia lo que está bien o nos puede llevar hacia lo que está mal. Todo depende del punto de vista.
de lo que yo pienso. No, yo creo que el evangelio se debe vivir así. Ese es tu punto de vista. Por eso es que repetidas veces le digo, ¿qué opina usted de Dios y de la Biblia? No opine nada, no importa su opinión. Pero debatamos, pastor, y podemos hacer esto, y podemos, no, esto no es un foro ni para debatir, ni qué piensa usted, qué piensa usted, Dios no vive en democracia, Dios es teocracia. Él lo dijo y eso se hará. Pero ¿qué Dios más tirano y dictador? No, tú tienes la opción de estar con Él o irte. Porque cuando le sigues, dice que su palabra es como miel. Cuando logras ajustar tu vida a Dios, Dios no es un tirano. Dios no tiene un libro de reglas y de dictaduras y de cosas duras y que somete y que vengan. No, cuando tú comienzas a amar a Dios y a entender que todo lo que ha programado acá es para mi bien, tú lo sigues voluntariamente a Él y vives para Él porque lo entendiste. Pero durante no lo entiendo, pues voy a ir por la vida como náufrago ahí, sufriendo y pensando que tengo un Dios que no me acude, que no me atiende, que no me da, que no me cambia, que no me ayuda, que me abandona, nadie me quiere. Y vamos a vivir en esa turbulencia cuando Dios está allá a tu lado diciendo, ven, pongámonos a cuenta. Si hoy oyereis mi voz, hoy de acá nos vamos a ir, hermanos. No solamente identifica mi identidad, identifica mi propósito de vida. O sea, uno es, ¿quién soy? El segundo es, ¿para qué estoy? El jueguito ese de pensar de que yo tengo una iglesia, vengo al culto, me voy a mi casa, yo soy un buen cristiano. No, ¿y el propósito de tu vida? Oh. O sea, Dios mandó a su hijo a tomar mi pecado, mi culpa, murió en la cruz del Calvario, me salvó por gracia para que yo sea un vago. No, me añadió a su familia, me añadió a su reino. Y este reino tiene un propósito: propagar el evangelio en el corazón de todos los seres humanos a través de un evangelio que se transmite por vivencia, por práctica, no por palabra y palabra y palabra. Si por hablar mucho se convirtiera la gente, fueran miles de personas que se rindieran al Señor. Pero este evangelio solamente se propaga por un ejemplo de vida. ¿Qué tienes? ¿Qué haces? ¿Por qué eres así? ¿Por qué tú no vuelves loca a la gente? Y eso hace que las personas busquen de ese Dios del cual tú les hablas, que lo encontraste y que te cambió la vida. Y Él añadía a la iglesia todos los días los que tenían que ser salvos. ¿Cómo Dios va a añadir? La carencia de la iglesia hoy es falta de almas que se rindan al Señor. Porque no encuentra lugar donde llevarlos para que esas personas sean recibidos y atendidos y que vean. Dice, yo vine acá para cambiar, pero creo que vine mejorcito yo. Cuando se entra a una iglesia despeinada, mal vestida, que no practica la santidad, que nos vale todo, que hemos perdido la conciencia de lo que es los valores morales, el estilo de vida que Dios demanda. Y la gente dice, ¿para qué vine yo acá? Si estos son más chismosos que los de mi vecindario. Si son metiches. Ay, el mismo vestido trajo hoy. Metiche, dígale. Cómpreme otro. Porque estamos fijándonos en todo. Alabaré, 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 alabaré. Hasta donde, desde que la gente entra hasta donde se sienta, alabaré, ay, Señor. Y después viene el fotógrafo. Sí. Quiero cerrar acá, hermanos. Dios es bueno. La iglesia no se debe degenerar. La iglesia no se debe torcer. Somos responsables todos.
de conservar nuestra identidad de cristiano y nuestro propósito de vida. Usted no es pendenciero, usted tiene una identidad para poder conquistar las personas. Y eso nos lo dio el Señor. Entonces la conciencia se ajusta en base a los valores que yo reciba, al conocimiento que yo tengo. Y yo voy a cerrar acá porque ya no se puede más. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice, para redarguir, para corregir, para instruir, en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado. Póngase de pie. Cuando se cauteriza la conciencia, ¿qué es lo que el cristianismo está perdiendo hoy? Pero en esta iglesia tenemos que luchar que no se adormezca esa conciencia cristiana, esos valores morales y espirituales que los estamos dejando perder. Entonces necesitamos ir a que esa palabra de Dios nos dé vida, nos cambie, nos haga recordar la crisis de Israel. Pues no podemos hablar de nadie más, las naciones eran perdidas. Pero la crisis de Israel es cuando perdieron la noción, porque la falta de una buena conciencia, le dije, te hace perder la razón, nos vuelve torpes. Razonamos y pensamos a como yo así hablo con Dios, yo así creo, la Biblia dice así, y sacamos de contexto para tener pretexto y seguir viviendo mi vida que yo quiero. Eso dijo el profeta Ezequiel, que eso simple y sencillamente era que el hombre había perdido lo que era el poder discernir de lo que era santo y lo que era inmundo. Si tú crees que este es un lugar normal, 4 paredes y una casa más donde podemos venir a hacer, ya partiste mal. Porque quiero decirte que Dios es tan real y tan fiel que puedes caer muerto hoy mismo, acá, por profanar el nombre de Dios. Porque es tan real el Señor. Tus deseos, tu pensamiento, todo lo que tienes ahí perezca contigo, le dijo el apóstol a Ananías. Muera contigo. Isaías 1:3. Jesús dijo, el Antiguo Testamento dice, el buey conoce a su amo y el asno conoce su pesebre. ¿Y tú? Israel. ¿Saben ustedes que Israel se caracteriza porque ama mucho a Dios? No les gusta ni mencionar el nombre de Él. Y siempre que Dios vino a exhortar a Israel, le pesó mucho en su corazón. Y lloraron porque que Dios viniera a confrontarlo y les dijera eso, para ellos era un dolor. Pero eso es que se despierta el espíritu del hombre, la conciencia del hombre. Y cada vez que Dios nos habla es para eso, porque Él quiere venir y decirnos, esto está mal, esto no tienen que seguirlo haciendo. Porque si yo soy vuestro Dios, ¿dónde está mi honra? Le dijo a Malaquía, tú puedes llevarle a tu príncipe lo que me traes a mí. ¿Cómo no me ves?
Las reglas son: no traigas el cojo, no traigas el que tiene un desperfecto, no me presentes ofrendas así. No, hay gente que hasta lotín juega y viene a dar ofrenda. Hasta roba y viene a dar diezmo. Y si tú irías a declararle a las finanzas, a pagar los impuestos con dinero robado. Si yo soy vuestro Dios, ¿dónde está mi honra? Somos llamados a honrar a Dios, hermanos. Si nosotros transgredimos los mandamientos de Dios, somos profanos. Y si somos profanos, somos náufragos. Y yo le invitaría a que un día vaya, se meta en una lancha y vaya, navegue para el centro del mar y quédese ahí sin dirección. A ver quién le ayuda. Es la cosa más dura que hay. Vivir en este mundo con un Dios que te extiende los brazos, que te dice que te ama, que nos dice que está para nosotros, pero que yo le quiera voltear la espalda y decir: no, yo voy a vivir a mi manera. Al final nos vamos a encontrar los dos allá. No. Si hay un encuentro, pero ese encuentro es para dictar tu sentencia de tu destino, o la vida eterna o la condenación eterna. Vamos a llamar a los jóvenes, porque acá cerramos el culto. Vénganse para acá que van a entregar su ayuno de una vez. Pastores, adultos, padres y jóvenes, el buen entendedor escuche lo que el Señor puede estarnos pidiendo hoy. Somos todos responsables de que la iglesia del Señor vaya por una buena marcha. Quiero que cierre sus ojos, extienda sus manos y no se sienta acusado, debe sentirse alegre. Yo soy culpable, tanto como todos los demás que puedan estar acá. Todos somos culpables. Colaboramos